Buenas noches, hoy vamos a hacer la actividad de regresión lineal múltiple. Tenemos nuestra tabla de datos con edad, peso y altura. Tenemos la Y, la X1 y la X2. Para realizar esta actividad tenemos que determinar la fórmula de la regresión lineal múltiple, que es Y igual a X1 más B, X2 más C. El A sería el peso, la B sería la altura. Aquí podemos identificar con X1 y X2, pero nos faltaría la C. La C se representa como el número de datos. Quiere decir que tenemos que contar qué tantos datos tenemos en la fila y ese es el valor que le vamos a poner. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces representamos con una N el número y ponemos el 12. Para seguir con la regresión lineal múltiple tenemos que obtener tres ecuaciones. La primera sería sumar Y, que sería igual a A sumando X1 más B sumando X2 más C, que en este caso la C sería 12. 12C, y esta sería la primera ecuación. Para obtener la segunda ecuación, sumamos X1Y igual a sumando X1 al cuadrado más B sumando X1 y X2 más C, que la C suma a X1 y esa sería nuestra segunda ecuación. Para determinar la tercera, sumamos X2Y, que es igual a que suma X1 y X2 más B, que suma X2 al cuadrado más C, que suma X2. Y tenemos la tercera ecuación. Ahora vamos a obtener los datos. Primero, para sacar la suma de Y, tendríamos que obtener el valor de sumando todo a esta columna. Entonces, si sumamos todo esto, tenemos que usar la calculadora. Vamos a sumar 32 más 39 más 39 más 31 más 26 más 33 más 45 más 42 más 27 más 33 más 20 y más 38, que da un total de 405. Ahora nosotros aquí ya tenemos la suma de Y, que es igual a 405. Esto ya tenemos un dato. Tenemos que ir conforme a las ecuaciones. Entonces, aquí ya tenemos la suma de Y. Vamos a determinar la suma de X1. Para determinar la suma de X1, aquí en la fila tenemos que el peso representa X1. Entonces tenemos que sumar toda la fila. Y hacemos lo siguiente. Sumamos todo. 96 más 56 más 100
más 79 más 72 más 95 más 51 más 68 más 65 más 72 más 96 y 98, que da un total de 948. Vamos a anotar el siguiente dato, que sería la suma de x1, es un total de 948. Ya tenemos de la primera ecuación, tenemos la suma de y de x1 y nos faltaría la suma de x2. Para obtener la suma de x2 tenemos que hacer lo siguiente, sumando toda la columna, toda la fila. Toda la fila la sumamos igual que las anteriores y vamos a obtener el valor. En este caso nos da a 2108 y anotamos el dato. La suma de x2 es igual a 2108. Ahora, como vemos aquí en nuestra primera ecuación, ya tenemos todos los datos. El de y, x1, x2 y c, que ya tenemos el número que es 12. Contando todos los datos, es la cantidad del número c. Ahora tenemos que determinar la suma de x1y. Para hacer esto, determinar la suma de x1y sería multiplicando y por x1, que sería 32 por 96, 39 por 56, 39 por 100, 31 por 79, 26 por 72, 33 por 95, 45 por 51, 42 por 68, 27 por 65, 33 por 72, 20 por 96, 38 por 98. Y esto nos da un valor de 31.538. Ahora, esta es la segunda ecuación. Ya tenemos este dato que nos pide. Ahora vamos a ver la suma de x1 al cuadrado. ¿Cómo vamos a hacerlo? Tenemos la fila de qué peso representa x1. Entonces solamente le vamos a agregar al cuadrado, como 96 al cuadrado, 56 al cuadrado, 100 al cuadrado, 79 al cuadrado, 72 al cuadrado, 95 al cuadrado, 51 al cuadrado, 68 al cuadrado, 65 al cuadrado, 72 al cuadrado, 96 al cuadrado y 98 al cuadrado. Yo ya tengo la suma, entonces voy a poner el dato que sería la suma de x1 al cuadrado, que da igual. Entonces el resultado de x1 al cuadrado sería de 70.256. Aquí ya tenemos el valor de x1y y el valor de x1 al cuadrado. Vamos a determinar el valor de la suma de x1 y x2. Para hacer eso solamente vamos a multiplicar 96 por 174, 56 por 178, 100 por 180, 79 por 185, 72 por 184
95 por 177, 51 por 182, 68 por 169, 65 por 170, 72 por 162, 96 por 176 y 98 por 171. Vamos a obtener el valor de la suma de x1 y x2, que da el valor de 160.492. Aquí tenemos el resultado. Ahora, si nos vamos a la ecuación número 2, ya cumplimos con x1y, x2 al cuadrado, x1 al cuadrado y x1 y x2. Ahora vamos a ver la tercera ecuación. Tenemos que determinar x cuadrada, x2, perdón, pero x2 nosotros ya la tenemos, este valor ya lo tenemos. No, x2y, vamos a realizar esta x2y, suma de x2y, que es igual a 32 por 174, 39 por 178, 39 por 180, 31 por 185, 26 por 184, 33 por 177, 45 por 182, 42 por 169, 27 por 170, 33 por 162, 20 por 176 y 38 por 171. Este valor yo ya lo tengo, que da un total de 71.132. Ahora vamos a ver nuestras ecuaciones y ya cumplimos con la x2 más y, que es la que acabamos de hacer. Vamos a ver la suma de x1 y x2, pero nosotros ya tenemos x1 y x2. Ahora aquí la tenemos. Vamos a ver qué nos falta. Sería la suma de x2 al cuadrado. x2 al cuadrado no la tenemos que hacerla. Entonces anotamos los datos. Vamos a ver la suma de x2 al cuadrado. Y para hacerlo nos dirigimos a la tabla donde dice altura. Vemos que este es el valor de x2, todo. Y vamos a solamente elevarlo al cuadrado todo. 174 al cuadrado, 178 al cuadrado, 180 al cuadrado, 185 al cuadrado, 184 al cuadrado y así sucesivamente, todo hacia abajo. Y obtenemos un valor de 370.816. Ese es. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos los datos para poder armar las ecuaciones. Vamos a armar la primera ecuación, que es la de aquí arriba. Ahora, para armar la primera ecuación, nos dice que la suma de y es un total de 405. Entonces ponemos 405 es igual a la suma de x1. x1 es 948 y le agregamos el a, más
la suma de x2, es 2108. 2108 y le agregamos la b más 12c. Aquí ya tenemos nuestra primera ecuación. Ya con los datos. Vamos a hacer la segunda, que es la suma de x1y. Nos dirigimos a los datos y aquí tenemos la suma de x1y, que sería 31.538. Esto es igual a la suma de x1 al cuadrado. x1 al cuadrado es 70.256 a más la b, la suma de x1 y x2. La suma de x1 y x2 es 160.492. Y al final tenemos más c, que la c suma x1 y x1 es 948. Aquí tenemos nuestra segunda ecuación. Ahora vamos a realizar la tercera ecuación. Nos está pidiendo la suma de x2y. La suma de x2y da un total de 71.132. 71.132 que la A suma x1 y x2. El valor de x1 y x2 es 160.492. Entonces ponemos el valor 160.492 y ponemos la A. Ahora vamos a ver la B, que es la suma de x2 al cuadrado. Si nos vamos a nuestra tabla, x2 al cuadrado es 370.816 y lo agregamos. 370.816 y ponemos que es la B. La B. Ahora vamos a determinar el valor de C. C es la suma de x2 y la suma de x2 es 2108. C. Y aquí ya tenemos las tres ecuaciones ya con sus números. Ahora tenemos que encontrar el valor de A, de B y de C. A, eso es por el método ya sea de Gauss, de una forma matricial, cualquiera de esos se determina. Entonces tenemos que determinar el valor de A, de B y de C. El valor de A, ya sea por el método de Gauss o por cualquier otra. Yo lo resolví por el método de Gauss. Aquí tengo ya mi tabla. Y el valor de A es de 0.0080 28 37 29 28 40 88
Este es el valor de A. El valor de B es de 0.06950007667 28 30 26, y el valor de C es de 20.9069 117 36 46 18 58. Este es, ya tengo los tres valores. Ahora tenemos que, como ya tenemos A, B y C, tenemos que hacer la fórmula de la regresión lineal múltiple, que es esta, para que nos quede ya así. Ahora vamos aquí a poner que Y es igual a 0.0080 28 37 29 28 40 88 de x1, que suma la B, que es de x2. Vamos a poner el valor de B, que es 0.0695 00 76 67 28 30 26 x2, que suma el valor de C, que el valor de C es de 20.90 69 11 73 64 61 85 8. Y aquí nosotros con estos datos obtenemos el modelo de regresión lineal múltiple. Y para hacer una verificación tenemos que poner, por ejemplo, los valores de aquí que van a estar multiplicando. Por ejemplo, Y es igual a la cantidad de acá, de A, esta cantidad multiplica el primer valor de x1, sería 96. Entonces si ponemos 0.0080 28 37 29 28 40 88, que multiplica x1, que es el 96, y suma la cantidad de B, que es de 0.0695 00076 67 28 30 26, que multiplica x2. x2 es 174, y esto suma el valor de C, que sería de 20.90 69 11 73 64 61 85 8. Y haciendo esta multiplicación nos da un valor de, tenemos que poner este dato, multiplicamos por 96, de ahí sumamos esto, el valor de B,
multiplicamos por x2 y ponemos el valor de c y nos da un total de 32. Y quiere decir que esta es la verificación que todo el proceso está correcto porque nos da el valor de i, que es 32, y así se hace todo el procedimiento para ver la verificación y quiere decir que está correcto. Este es el modelo de regresión lineal múltiple.